Empezó, o debería decir, lo noté por primera vez, cuando tenía unos 16 años. Vivimos en el mismo apartamento toda mi vida. Un edificio viejo de antes de la guerra, de esos con paredes gruesas, techos altos y una distribución que parecía diseñada por alguien que odiaba las líneas rectas. Mi cuarto estaba al final de un pasillo largo y angosto que salía de la sala principal. Siempre era la parte más oscura del apartamento, la parte donde la lámpara del techo nunca parecía ser lo suficientemente brillante. Al final de este pasillo, pasando la puerta de mi cuarto a la izquierda y el pequeño armario de ropa blanca a la derecha, había una pared sólida. Oh, lo que se suponía que era una pared sólida. Pero para mí, no lo era. Para mí, había una puerta. No era adornada ni espeluznante. Era lo contrario, lo cual era casi peor. Era una puerta de madera simple, con paneles planos, pintada del mismo color blanco roto especial de los caseros que todo lo demás. Pero estaba mal. El marco era un poco demasiado delgado, el pomo de latón un poco demasiado deslustrado en comparación con los demás. No pertenecía. Sabía, con el tipo de certeza profunda e instintiva que no puedes explicar, que si medía el exterior del edificio y luego el apartamento de mi familia, habría un pedazo de espacio sin contabilizar. Un pedazo del tamaño de una habitación. La primera vez que intenté abrirla, solo sentía curiosidad. Había caminado por el pasillo para ir a mi cuarto y simplemente, me detuve frente a ella. Mi mano se extendió, mis dedos se cerraron alrededor del metal frío y liso del pomo. Era real. Se sentía sólido bajo mi palma. Antes de que pudiera girarlo, la voz de mi mamá interrumpió el silencio desde la cocina. Cariño. La cena casi está lista. ¿Qué estás haciendo allá? Ya voy, respondí, con la mano todavía en el pomo. Escuché sus pasos, el suave arrastre de sus pantuflas en el piso de madera. Dio la vuelta a la esquina y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Era una mirada de inmensa y profunda cansancio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con voz suave. Solo me preguntaba qué hay aquí adentro, dije, señalando la puerta. No creo haberla visto abierta nunca. Parpadeó lentamente. Ver que abierto, cariño. Esta puerta. Siguió mi mirada, sus ojos se posaron en el espacio que mi mano estaba ocupando. Me miró, luego a la pared, luego de vuelta a mí. Su expresión era de dolorosa confusión, del tipo que le darías a una mascota querida que de repente hubiera olvidado cómo caminar. Estás parada frente a la pared, dijo, con voz suave, pero firme. Vamos. Comamos. Debes estar cansado. No esperó a que respondiera. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí por un momento, con la mano flotando en el aire donde había estado el pomo de la puerta. Miré hacia atrás. Todavía estaba allí. La puerta, el marco, el pomo. Podía ver las tenues grietas en la pintura. Extendí la mano de nuevo y mis dedos rozaron el yeso frío y texturizado. La puerta se había ido. Solo había una pared. Sacudí la cabeza, un sudor frío me recorrió el cuello. Me sentía mareado. Debí haberlo imaginado. Estrés de la escuela, tal vez. Fui a la cocina y cené, y nadie volvió a mencionarlo. Pero siguió pasando. Estaba caminando por el pasillo y ahí estaba. La veía de reojo. A veces, me detenía y la miraba fijamente, tratando de hacer que se quedara, para demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. Pero en el momento en que intentaba concentrarme, comprometerme realmente a interactuar con ella, alguien intervenía. Mi hermana menor era la más directa. Estaba parada allí una tarde, solo mirándola, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ella venía corriendo por el pasillo, con el teléfono en la mano. ¿Cuál es tu problema?, preguntó, sin siquiera levantar la vista. ¿Qué quieres decir? Siempre estás haciendo esto. Parado aquí como un bicho raro, mirando la pared. Es raro. No es una pared, dije, con la voz apenas un susurro. Es una puerta. Finalmente levantó la vista de su pantalla, con una expresión de genuina molestia en su rostro. Está bien, lo que sea. Estás bloqueando el pasillo. Me empujó, su hombro rozó el mío, y desapareció en su cuarto. Miré hacia atrás. La puerta estaba allí, sólida y silenciosa.
Mi papá era el peor, sin embargo. Su reacción no era confusión como la de mi mamá, ni molestia como la de mi hermana. Era una ira profunda y silenciosa. Una ira que parecía estar encubriendo algo más. Una noche, no podía dormir. El apartamento estaba en silencio, todos estaban en la cama. Salí sigilosamente de mi cuarto y bajé por el pasillo. La luz de la luna que entraba por la ventana de la sala apenas llegaba hasta aquí, proyectando largas y distorsionadas sombras. Y en la penumbra, la puerta parecía más real que nunca. Casi podía oler el polvo y el aire viciado que imaginaba que había detrás. Respiré hondo y alcancé el pomo. Mis dedos estaban a 1 pulgada de distancia cuando su voz llegó desde la oscuridad detrás de mí. No. Me di la vuelta. Mi papá estaba parado al otro lado del pasillo, solo una silueta contra la tenue luz. No podía ver su rostro. Solo estaba. Vete a dormir, dijo. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción, pero tenía un peso que me heló la sangre. No hay nada ahí para ti. Pero la veo, supliqué, con la voz quebrada. Papá, hay una puerta aquí. Hay una pared, dijo, y dio un paso adelante. Estás cansado. Tu mente te está jugando trucos. Vete a dormir. Ahora. No discutí. Había algo en su tono que me decía que esto no era una discusión. Me escabullí de vuelta a mi cuarto y me acosté en la cama, con el cuerpo temblando. Nunca lo había visto así. No era solo un padre diciéndole a su hijo que se fuera a la cama. Se sentía como un guardia advirtiendo a un prisionero que se alejara de la cerca. Fue entonces cuando empecé a oír los sonidos. Al principio, era tan tenue que pensé que eran las tuberías o los vecinos de arriba. Un suave rasguño, como un ratón detrás del yeso. Pero siempre venía del mismo lugar. De detrás de la puerta. Luego, el rasguño se volvió más frenético. Más, intencionado. Como uñas arrastrándose por una superficie de madera. Me quedaba despierto por la noche, con la oreja pegada a la pared de mi propio cuarto, tratando de entenderlo. Me decía que eran ratas. Grandes. Pero sabía que no lo eran. Una tarde, mientras hacía la tarea, lo escuché. Una voz. Era apagada, indistinta, pero era inconfundiblemente humana. Un llanto. Un sollozo corto y desesperado que se interrumpió abruptamente. Me levanté de la silla y corrí al pasillo. La puerta estaba allí, rígida y blanca bajo la tenue luz. Apreté la oreja contra ella, todo mi cuerpo temblaba. Silencio. ¿Escuchaste eso?, grité, mi voz resonando en el apartamento. Mi mamá apareció desde la sala de estar, con un libro en la mano. ¿Escuchar qué, cariño? Gritaste. Un llanto. Vino de aquí adentro. Golpeé mi mano contra la superficie plana de la puerta. Suspiró, con esa misma mirada cansada en su rostro. No hay, aquí adentro. Es el apartamento del señor Henderson al otro lado de esa pared. Es un hombre de 90 años. Tal vez tenía la televisión encendida. No sonaba como la tele, insistí. Sonaba como si alguien estuviera herido. Mi papá vino y se paró a su lado. Miró más allá de mí, a la pared, y su mandíbula estaba tensa. Déjalo, dijo, con voz baja. Estás asustando a tu madre. No estoy tratando de asustar a nadie. Te estoy diciendo lo que escuché. Los sonidos se hicieron más frecuentes después de eso. La súplica era más clara. Ayúdame, susurraba, una voz delgada y hueca que parecía filtrarse a través de la madera. Por favor, está muy oscuro aquí. A veces era la voz de un hombre, a veces la de una mujer. A veces, sonaba como un niño. Yo era el único que lo escuchaba. Intenté grabarlo en mi teléfono, pero todo lo que obtuve fue estática y el zumbido bajo del edificio. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. Perdí peso. Dejé de hablar mucho en la cena. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, con los audífonos puestos, tratando de bloquear los susurros del final del pasillo. Mi familia empezó a tratarme como si fuera de cristal. Hablaban en tonos suaves y complacientes. Mi mamá dejaba bocadillo fuera de mi puerta. Mi hermana dejó de burlarse de mí y simplemente, me evitaba. Caminaban sobre cáscaras de huevo, y era asfixiante.
Pensaban que me estaba volviendo loco. Estaba empezando a creerles. El punto de ruptura llegó unos años después, cuando volví a casa de mi primer año de universidad. Pensé que tal vez alejarme lo habría arreglado, que la distancia habría reiniciado mi cerebro. Pero en el momento en que caminé por ese pasillo, ahí estaba. La puerta. Era como si me hubiera estado esperando. Y esa noche, los sonidos fueron peores que nunca. Ya no eran solo susurros. Eran gritos. Un chillido agudo y delgado de puro terror que continuaba y continuaba. Salí corriendo de mi cuarto, con las manos en las orejas. No pueden oír eso. Por el amor de Dios, ¿cómo no pueden oír eso? Mis padres estaban en la sala de estar, viendo la tele. El sonido de la televisión se ahogaba por completo con los gritos en mi cabeza. Mi papá se levantó, con la cara pálida. Mi mamá estaba llorando en silencio. Haz que se detenga, le supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. Papá, por favor, tienes que hacer algo. Se acercó a mí, con pasos pesados. Me puso las manos en los hombros, con un agarre de hierro. Me miró directamente a los ojos, y los suyos estaban llenos de un dolor terrible y familiar. Escúchame, dijo, con la voz ronca. Tienes que ser fuerte. Tienes que ignorarlo. Solo, bloquéalo. No puedo. Es muy fuerte. Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Se inclinó más cerca, su voz bajó a un susurro áspero, sus ojos salvajes con una desesperación que nunca había visto antes. Lo sé, gruñó. Es más fuerte para ti de lo que lo fue para tu abuelo. Los gritos en mi cabeza se detuvieron. El mundo se quedó en silencio. ¿Qué? Respiré. Se dio cuenta de lo que había dicho. La fuerza salió de sus brazos, y tropezó hacia atrás, con la cara cenicienta. Yo, no quise. ¿Qué quisiste decir? Exigí, siguiéndolo mientras retrocedía. ¿Cómo fue para el abuelo? Mi mamá estaba sollozando abiertamente ahora. No, le suplicó a mi papá. Por favor, no. El abuelo murió de un ataque al corazón, dije, con las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Eso es lo que siempre me dijiste. Mi papá no me miró. Solo miró al suelo, con los hombros caídos en señal de derrota. Esa es la versión simple. Fue una compuerta que se abrió. Lo acosé durante días. Me negué a dejarlo pasar. Esa única frase había validado toda mi experiencia. No estaba loco. Esto era real. Esto era algo que había sucedido antes. Finalmente, se quebró. Me llevó al pequeño y polvoriento armario de almacenamiento en la parte trasera del apartamento, un lugar lleno de viejos registros de impuestos y electrodomésticos rotos. Desde la parte de atrás, debajo de una pila de mantas comidas por las polillas, sacó un pequeño baúl de madera. Tu abuela me lo dio después de que él murió, dijo, con voz hueca. Me dijo que lo quemara. Nunca pude. Dentro había una colección de cosas de mi abuelo. Fotos viejas, una medalla de servicio, algunas cartas. Y en la parte inferior, un diario delgado, encuadernado en cuero. Pertenecía a su hermano mayor, mi tío abuelo. Un hombre del que nadie, nunca, hablaba. Llevé el diario a mi cuarto y lo abrí. Las primeras páginas estaban fechadas justo después de la Segunda Guerra Mundial. Escribió sobre cómo regresó a casa, sobre cómo intentaba encontrar trabajo, sobre cómo vivía con sus padres y su hermano menor, mi abuelo, en este mismo apartamento. Sus primeras entradas eran normales. Hablaba de la ciudad, de una chica que le gustaba, de su frustración con su familia. Luego, el tono empezó a cambiar. Mencionó el pasillo. 12 de octubre. Hay una extraña corriente de aire al final del pasillo, pasando el cuarto de mi hermano. Mi madre dice que es solo el edificio viejo que se asienta, pero se siente, específico. Viene de una puerta que no recuerdo que estuviera allí antes. Es lisa, blanca. No parece llevar a ninguna parte según los planos del edificio que mi padre guarda en su estudio. Mi sangre se convirtió en hielo. Seguí leyendo. 29 de octubre. Intenté abrir la puerta hoy. Mi hermano me detuvo. Se rió y me preguntó por qué estaba tratando de caminar a través de una pared. Cuando miré de nuevo, tenía razón. Solo había yeso. Pero sé lo que vi.
No lo estoy imaginando. Es joven, no presta atención. Pero lo vi. 15 de noviembre. Los sonidos han empezado. Un rasguño. Pensé que era una rata, pero es demasiado rítmico. Y anoche, una voz. Una mujer, creo. Pidiendo ayuda. Le pregunté a mi padre si lo escuchó, y se enfureció. Me dijo que no volviera a ir a ese extremo del pasillo. Parecía asustado. Las entradas se volvieron más erráticas. Su letra, que antes era ordenada y controlada, se convirtió en una escritura frenética. Describió los mismos susurros, las mismas súplicas de ayuda. Escribió sobre la negación de su familia, su insistencia en que estaba enfermo, que la guerra le había hecho algo a su mente. 7 de diciembre. Creen que estoy loco. Hablan de mí cuando creen que no puedo ir. Quieren enviarme lejos. Pero no estoy loco. Hay alguien atrapado en esa habitación. Los escucho todas las noches. Me suplican que los deje salir. ¿Cómo puede mi propia familia ser tan cruel como para dejar a alguien sufrir así? Ellos son los locos, no yo. 21 de diciembre. Ahora es muy fuerte. Los gritos. Nunca se detienen. No puedo comer. No puedo dormir. Mi hermano, mi propio hermano, me mira con lástima. No escucha. No entiende. Solo yo puedo ayudarlos. El pomo está muy frío. Pero sé lo que debo hacer. La entrada final fueron solo unas pocas palabras, garabateadas con tanta fuerza que la pluma había rasgado la página. 23 de diciembre. Tengo que dejarlo salir. Debajo de eso, había un recorte de un periódico, amarillento y quebradizo, metido en la contraportada del diario. Era un artículo corto. Declaraba que mi tío abuelo había sido internado en un asilo estatal después de un violento episodio psicótico en el que había atacado una pared en el apartamento de su familia con un martillo, alegando que estaba liberando a los prisioneros. Murió en ese asilo 30 años después. Cerré el diario, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Salí a la sala de estar, sosteniéndolo como si fuera una bomba. Mi padre estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mi madre estaba a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros. Levantaron la vista cuando entré. Ya lo sabían. No es una enfermedad, dije, con la voz muerta. ¿Verdad? Mi padre finalmente me miró, con la cara hecha una máscara de dolor. No, dijo. Es peor. Es una cosa. Una carga. Se adhiere a una persona de nuestra familia, cada generación. Parece elegir a los hijos. Eligió a mi tío. Eligió a mi padre. Y ahora, te eligió a ti. Me lo contó todo. Dijo que su padre, mi abuelo, también había visto la puerta. Escuchado los sonidos. Pero después de ver lo que le pasó a su hermano, eligió un camino diferente. Pasó toda su vida ignorándolo. Bebía mucho. Era un hombre frío y distante. Vivía en un estado constante de terror controlado, luchando una batalla que nadie más podía ver. El estrés, dijo mi papá, es lo que realmente lo mató. No un ataque al corazón. Una vida entera escuchando los gritos detrás de la puerta simplemente, agotó su cuerpo. Es un parásito, susurró mi papá, con los ojos suplicándome. Se alimenta de la tensión. Cuanto más te concentras en ello, cuanto más escuchas, más fuerte se vuelve. Más fuerte se vuelve. Tienes que ser más fuerte que ellos, sollozó. Tienes que vivir tu vida tan plenamente, tan ruidosamente, que lo ahogues. Tienes que olvidar que ese pasillo siquiera existe. Por favor. Tienes que ser tú quien lo mate de hambre. Dejarlo morir. Solo vive tu vida y no mires atrás. Escuché todo. Escuché sus palabras, vi sus lágrimas. Y una parte de mí, la parte lógica y educada, lo rechazó todo. Una maldición. Un parásito generacional. Sonaba como algo sacado de una novela de fantasía. La explicación más plausible era mucho más simple y, a su manera, más triste. Mi tío abuelo tenía una enfermedad mental grave. El trauma de la misma creó una ilusión compartida, una pieza de folclore familiar transmitida a través del miedo y la sugestión.
Mi abuelo probablemente tuvo sus propias luchas, y la ansiedad de mi papá se manifestó como esta negación protectora y frenética. Y yo era solo el siguiente en una línea de hombres con una predisposición genética a la esquizofrenia. Eso es lo que elegí creer. Era la única opción sensata. Les dije que necesitaba irme. No de ellos, sino del apartamento. Del entorno. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar sin historia, sin pasillos oscuros. Mi papá discutió, me suplicó que me quedara donde él pudiera ayudar, pero sabía que no podía. Quedarme se sentía como aceptar que la maldición era real. Irse se sentía como elegir la cordura. Conseguí un buen trabajo en una ciudad a 1000 millas de distancia. La mudanza fue un torbellino de cajas y despedidas. La última vez que vi a mi papá, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Sé fuerte, me susurró al oído. No escuches. Mi nuevo apartamento no se parece en nada al anterior. Es un rascacielos moderno. Líneas limpias, mucha luz natural, todo nuevo. Durante los 2 primeros meses, fue perfecto. Era tranquilo. Maravillosamente, maravillosamente tranquilo. Dormí toda la noche por primera vez en años. Estaba empezando a sentirme normal. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Había escapado de la locura familiar. Anoche, terminé de desempacar la última de mis cajas. Había instalado mi oficina en el segundo cuarto. Era tarde, y estaba caminando de la oficina a la cocina para tomar un vaso de agua. La sala principal es de planta abierta, pero hay un pasillo corto que conduce al dormitorio principal y al baño. Es un espacio pequeño y funcional. Un lienzo en blanco. Y al final, donde se supone que hay una pared sólida y sin rasgos distintivos, hay una puerta. Me detuve en seco, el vaso vacío se me escapó de la mano y se hizo añicos en el suelo. Es la misma puerta. Exactamente la misma. Lisa, con paneles planos, pintada de un tono blanco ligeramente demasiado brillante que no coincide del todo con el resto de los adornos. El mismo pomo de latón deslustrado. No era el apartamento. Nunca fue el apartamento. Soy yo. La traje conmigo. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, con los pies descalzos a solo centímetros del cristal roto, con los ojos fijos en la puerta imposible. Las palabras de mi papá resonaban en mi cabeza. Se adhiere a una persona. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi papá. Un mensaje de texto. Solo para ver cómo estaba. ¿Todo bien? No pude responder. No pude moverme. Lentamente, temblorosamente, di un paso adelante. Y otro. Me paré frente a ella, la arquitectura imposible de mi infierno personal. Pude sentir una leve corriente de aire frío que se filtraba por debajo. Mi papá me suplicó que fuera fuerte, que la ignorara, que viviera mi vida y la matara de hambre. El diario de mi tío abuelo demostró el costo de intentar luchar contra ella. Pero nunca consideraron una tercera opción. No luchar contra ella, no ignorarla. Aceptarla. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiéndome contra las costillas como un pájaro atrapado. Apreté la oreja contra la madera lisa y fría. Al principio, solo hubo silencio. Una quietud profunda que era más inquietante que cualquier grito. Contuve la respiración, escuchando. Y entonces lo escuché. Un ligero rasguño. Y un susurro, tan cerca que sentí que estaba al otro lado de mi propia piel. Ayúdame. Mi padre me suplicó que fuera lo suficientemente fuerte como para ignorarlo. Mi abuelo fue lo suficientemente fuerte como para ignorarlo, y lo rompió. Mi tío abuelo fue lo suficientemente fuerte como para luchar contra él, y lo destruyó. No sé si soy fuerte. Todo lo que sé es que, por primera vez en mi vida, no hay nadie aquí que me diga que me detenga.